Giorgi nos preparó una sorpresa para el día de hoy. Está aquí en la puerta del canal, justamente con el Peugeot 404 y un invitado muy especial. Robert, buenas tardes. Así es, Agos. Buenas tardes para todos. Un gusto realmente. Vamos a evocar hoy, tarde a tarde, un auto que hizo historia en una época gloriosa del automovilismo en la República Argentina, de la cual algunos no conocen tanto y por eso hemos convocado a Pepe Miglioria, un histórico del automovilismo de aquellos años. Pepe, bienvenido. Gracias por traer. Este es el famoso Yello, que surcaba las rutas argentinas. Te digo que hoy he vuelto a vivir las épocas, aquellas mismas épocas, porque antes de llegar acá me quedé con esto, porque... Acá en la puerta del canal, le contamos a la gente, ¿no? Queda 6 cuadras de acá, porque no venía nafta, me quiero morir. Bueno, no importa. Eso pasaba también en aquella época, ¿no? Pasaba siempre, por eso digo, yo creí que era una época ya superada, que no lo iba a volver a ver nunca más. En el 2014 también pasa como en la década del 60, ¿no? Como en el 60, pasa como en el 60, 62, 65. Y bueno, pero acá estamos bien, feliz y contento. ¿Cuánto evolucionó, vos que viviste varias épocas del automovilismo, cuánto evolucionaron los autos en la actualidad, ¿no? Los de calle y los de carrera también. Mirá, ojalá yo pudiese correr hoy. ¿Te gustaría? Un gran premio con un auto estándar, como eran los preparados de aquel entonces. Te digo que cualquier auto estándar de hoy andaba 10 veces más que aquello. Bueno, porque acá estamos viendo algunas curiosidades. A ver, para que la gente entienda, este es el famoso Yello, que se llamaba Yello, ¿no? Mira, este es un auto, una réplica, te diría, de lo que fue, los que fueron los autos del equipo competición. Del equipo competición, de Dorrego Competición, que era el equipo de Peugeot. El primer equipo de Peugeot que se hizo con los 404 en el año 65. Estaban pintados así, por eso le decían pingüino. Era todo lo que tenían. Eran autos que, bueno, tuvieron una gran performance. Fueron autos que, bueno, cuando salieron acá en el país ganaron todo. Ganamos ese gran premio de punta a punta. Provocaron un quiebre en la historia, del automovilismo argentino de estos autos. Y el duelo con Fiat también, el duelo Fiat-Peugeot fue realmente exquisito, ¿no? Bueno, yo te voy a contar, si vos querés, una anécdota con respecto a Peugeot. Con respecto al 404. Cuando salió el 404 fue en el año 62, salió en Francia. Ajá. Ese auto salió con una cilindrada de 1.618 centímetros, cuando la categoría es de 1.600 a 2 litros. Entonces, ¿qué? Peugeot lo sacó para no correr, para que no pudiese competir. Bueno, eso pasaba en Europa, pasaba en Francia. Acá ese año, año de 403 acá, con una gran penetración en el mercado, yo gano el Gran Premio con un 403 cuando llegaron las suecas. Muchos de los que, bueno, de los que peinan cara o de los que no tienen nada que peinar se acordarán. Otra generación ya no. Bueno, en aquel entonces el 404 no se vendía. ¿Por qué no se vendía? No se vendía porque no tenía imagen deportiva. Yo le dije a Raimundo Richa, que era el presidente de Peugeot en ese momento, o de Safrar, no de Safrar, de IAFA, como se llamaba así la empresa, le digo, el auto no se vende porque no tiene imagen deportiva. Claro. El auto que se vende en el país es el auto que tiene imagen deportiva, efectivamente. O sea, lo hicieron de carrera ustedes mismos, ¿no? Y ahí dijo, bueno, me fui a planta, me regaló un auto para correr la Vuelta de Villa Carlos Paz. Bueno, la historia sigue. Y así arrancó la historia de este auto. Vamos a mostrarle a la gente, a ver. A ver, por ¿Vamos, dentro Leandro? quiero ver, sí, Robert. obviamente, ¿no? Porque así eran, tal cual, no están modificados. Estos autos, actualmente ahora Pepe Miglioria nos va a mostrar, no cambió en absoluto. Este es el interior, así como corrían en aquella época, ¿no? Entonces, apenas si tenían algunas butacas nada más, para mayor comodidad, digamos, del piloto y del acompañante, pero nada más. Después, en cuanto a lo demás, era todo lo mismo, se reforzaban un poco, digamos, te diría, no, se cambiaba un poco la suspensión, o sea, hacía una suspensión un poco más dura. Y bueno, y en la parte mecánica no era mucho lo que se le podía hacer, en la parte motriz, mejor dicho, más que un poco del árbol de leva y un poco, digamos, de bajar la tapa de cilindro. Después lo demás era todo estándar. Iban a una velocidad importante para la época, por caminos que muchas veces tenían acantilado de un lado y montaña del otro, ¿no? Mira, yo tuve la suerte de poder ganar la primera etapa del Gran Premio en el año 65, cuando se hizo el equipo. Gané la general, se largaba de noche de Pilar y hasta Villa Carlos Paz hice 147 de promedio, y largando de noche y lloviendo.
eso te da la idea de lo que andaban. Estos, pero chupados, por supuesto. Venía chupado con un loco que era Ricardo Bonano, que era más loco que yo. Chupado de noche, los dos autos chupados siempre ganan un poco más de velocidad. Claro. Y desarrollarían más o menos 180, 190 kilómetros. Esa es la velocidad de punta que tenían los autos en esa época, ¿no? Ya de aquel entonces, digamos, bien exigidos y bien aprovechados. Y además con un detalle que no es menor. Vamos a ver, por ejemplo, el neumático no era muy diferente al que tiene en la actualidad, ¿no? No, eran neumáticos estándar, claro. No había otra cosa. No. Además, ¿Finita se le hacía algún trabajo en aquel momento? No. Nada, para nada. Solo cuando se corría en circuito, que se torneaban y se hacían un poco de litro, o sea, los neumáticos, digamos, sin caucho para que no saltaran, nada más. Pero eso solo en circuito. En ruta eran exactamente igual, eran totalmente estándar. ¿Qué le parece, Agostina? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, a usted que le gustan las carreras de autos, ¿no? Particularmente, me gustan, ¿no? Sí, me gustan. ¿No? No lo conocía, quería verlo por eso por dentro, vi parte de los asientos. Claro, vimos un poco este auto, obviamente. Pepe con este auto corre en los Gran Premios históricos en la actualidad, ¿no? Bueno, mira, te diría que participo, porque... Correr es otra cosa, ¿no? La jerga. Claro, no. Lo que pasa es que es una especialidad que, además lo respeto mucho, es la única forma que hoy se puede correr, porque hoy no se puede correr con rutas abiertas y con rutas cerradas, digamos, porque ya el tráfico no lo permitiría. Además requiere, Pepe, un gran sincronismo, hay que tener mucha habilidad para destacarse en las carreras de regularidad, ¿no? No, para correr los grandes premios estos históricos, yo te digo que son especialistas y te digo que yo no me animo nunca a llegar a lo que hacen esta gente. También algunos corren con odómetro, otros corren con un instrumental un poco más sofisticado, pero de cualquier manera es muy, pero muy meritorio. Y se divierten tanto como nos divertíamos nosotros en aquel entonces. Mirá. Vamos a mostrarle un poco más a la gente, porque seguramente a más de uno se le pianta un lagrimón con el 400. ¿Qué te dicen cuando vas en la calle, por ejemplo? Vienen identificados, te paran por todos lados, ¿no? Recién con una bronca terrible con el tema que tenía, con el problema que no me llegaban a te venían a decir, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, qué grande! Ese es un no sé qué. Yo sí, tenés razón, pero te juro, la gente, por eso como te decía, los que peinan cana o los que no tienen nada que ver, esos son los que se acuerdan, porque sí, o el otro que el abuelo lo tuvo, que lo tuvo el papá, que lo tuvo, o sea, es un auto de historia. Bueno, vamos mostrando algunos detalles más. ¿Este vehículo hasta qué año se fabricó, Pepe? ¿Nos podés dar el dato? Se fabricó, bueno, el 404 salió en el 79, salió ya el 504, o sea que se debe fabricar hasta el 78, 79. 78, 79, mira, vamos a ver con Pepe, a ver si nos podemos cruzar aquí, sí, estamos en Firroy, frente al canal, mostrándoles un detalle de un auto que hizo historia en la Argentina. Bien digo, ¿no? Ahora está un poco preparado, te diría, para el turismo, para los grandes premios históricos o las carreras de autos antiguos. ¿Ves? Ya tiene el cuentavuelta ahí, tenés algunas... Mira, se lo hizo alguien que sabía, yo ni tengo la más mínima idea. ¿De mecánica nada o sí, o algo, un poquito? Mecánica, de este instrumental para correr los grandes premios históricos, porque yo participo, con mucho gusto les dije siempre que voy a participar, pero todavía me faltaría mucho para llegar a ser especialista en este tipo de competencia. Las comparaciones suelen ser odiosas, cada cual en su época, ¿no? Pero ¿qué diferencia había del automovilismo de aquella época que ustedes practicaban en los 60, 70 con autos que técnicamente eran inferiores de alguna manera al automovilismo de la actualidad? Mucho más seguro, en eso se ganó muchísimo también, ¿no? No, pero por supuesto, la diferencia es enorme, o sea, los autos hoy, además es enorme, digamos, la preparación de los pilotos que corren hoy en el Super TC2000, los que corren en TC2000, en turismo de carretera. Por lo general los chicos que corren en TC2000 son chicos, precisamente, estos jóvenes. Chapur, todo lo... Canapino, bajó muchísimo el promedio de edad también, ¿no? Total, y además los chicos tienen una ventaja, que vienen del karting y vienen ahora de los simuladores, que no necesitan ir a los circuitos. En un simulador ya se hacen todo el circuito, cuando llegan a la carrera ya saben dónde están parados. Nosotros llegábamos, no teníamos la más mínima idea de lo que pasaba. Había que improvisar mucho en esa época, ¿no? Improvisar mucho. Pepe, te invito a subir al habitáculo porque queremos ver a un grosso del automovilismo. Si no, que te lo diga. Yo te digo, te cuento. Mira, las carreras... Bueno, ahora no hay más carreras ahora son todas de circuito, ¿no? Las carreras de ruta abierta tenían la gran particularidad, digamos, bueno, que las rutas eran cerradas, digamos, como los rally.
y en esto las rutas están totalmente abiertas. Pero en aquel entonces con ruta cerrada se hacía un reconocimiento de la ruta. Yo por lo general era encargado de eso. Hacía un reconocimiento de la ruta, hacía la hoja de ruta, pero la hoja de ruta era una hoja muy light, te diría. Lo único que se marcaba eran algunas referencias nada más, ¿no? Referencias donde te podías dar la piña, donde estaba complicado, lo que sea. Entonces, ojo. Bueno, yo te cuento, en la Vuelta a la Manzana yo hago la hoja de ruta, se las doy a todos los muchachos que corrían con Peugeot en ese momento, entre ellos Cocho López. Y tenías marcado solo un lugar que era antes de llegar a San Martín de los Andes, o a Junín de los Andes, mejor dicho. Y decía, ojo, cuidado, peligro de piña, que yo, todo bien, todo bueno. Bueno, largamos, yo tuve un problema, largaba yo adelante, pero tuve un problema en la primera etapa, me quedo y largo atrás de la carrera, bueno, pierdo como una hora y voy atrás. Cuando llego a ese lugar, ¿a quién encuentro ahí? ¿Quién estaba? Cocho López. ¿Qué había tomado un avión? ¿Qué hizo el gallego? No, ¿qué? Volcado. ¿Volcó? Volcó ahí. Y, bueno, me lo cargué en el auto, lo llevé, lo dejé en el... ¿Puedo decir que Cocho López volcó? Cocho López volcó, pero además anda muy bien, Mira, Cocho López es un gran deportista, un gran automovilista, un gran periodista también ahora. Y además es un gran golfista y un gran amigo. Bueno, Pepe, te invitamos a subir. Lo convocamos, le agradecemos a Pepe Migliore, un referente. Atención con este dato, para los más jóvenes, tengan en cuenta que este señor ha sido un grosso del automovilismo de la década del 60, 70. ¿Cuándo te retiraste, Pepe? Yo me retiré en el año 74. 78, pero después corrí algunas carreras más, invitados, como me siguen invitando ahora. Y me seguiría corriendo, te digo. Un gustazo, Pepe, que nos haya visitado. Sí, muy bien, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, lo tuvimos en vivo, Pepe Migliore. Un fenómeno realmente. De haber venido hasta aquí. Contó también la previa, que se quedó sin combustible y demás en el camino. Un dato de color, pero que das cuenta también de la travesía que hizo para venir hasta el canal. Además los pilotos suelen ser bastante celosos de cuidar la intimidad, pero acá el hombre dijo, no, miren, faltando 6 cuadras, que se ahogó un poquito, ¿no? De alguna manera queríamos reflejar a ustedes una época muy interesante del automovilismo en la Argentina, 60, 70, parte de los 80, no digo que no lo sea en la actualidad, pero estos autos habrían caminos en aquellas épocas, y queríamos mostrarles algunos detalles de lo que fue el automovilismo aquí en nuestro país. Gracias, Robert. Gracias, un gusto. Un gusto.